Y listo. Ahora sí. Entonces, como les digo, ya no es una enfermedad causada por tenias, o sea, cestos. Ya se acabaron esos temas, ahora es tremátodo. Este tremátodo, que son gusanos aplanados en forma de hoja, uno de ellos es el que causa la fasciolasis, ¿no? Que es una enfermedad principalmente a nivel hepático y que afecta al ganado, por lo tanto es una zoonosis, no es del hombre prácticamente. Accidentalmente el hombre la adquiere, ¿no? Entonces la fasciolasis es una infección zoonótica causada por adultos en tremátodo, fasciola hepática, localizada en el hígado del ganado, pero el hombre la adquiere la infección por ingerir metacercarias, ¿no? Estas metacercarias que están en las verduras o los berros. No sé si ustedes conocen los berros, pero son plantas que se usaban mucho. Antiguamente se comía bastante berro porque son agradables y además contienen buena cantidad de hierro y era fácil conseguirlos. Uno iba a una sequía, acá al frente del rectorado, hay una sequía, de hecho, que hay ahora, ya está canalizada. Y ahí crecía el berro, o sea, crecía en cualquier parte donde haya agua. Entonces el berro ha sido consumido con mucha frecuencia antiguamente. Ahora ya ha disminuido mucho y probablemente ustedes ni lo conocen, ¿no? Y esta es la fasciola hepática, miren, es en forma de hoja, ¿no? Tiene un cono cefálico muy evidente, acá tiene una ventosa oral y acá tiene una ventosa ventral, ¿no? Aparte de eso es hermafrodita también, acá tiene un poro genital, ¿no? Hay un poro uterino, esto es el útero lleno de huevecillos. Vamos a ver en detalle, el ovario está por acá, estos son testículos, estos son glándulas vitelógenas y el intestino es ciego, tiene esto se llama faringe y después se ramifica en toda la parte del cuerpo. Veamos aquí con más detalle, ¿no? Entonces tiene acá la ventosa oral, la faringe, acá le retirada, bueno, se ve parte del intestino acá ramificado ya en esta parte, luego, perdón, tiene el poro genital, esta es la bolsa del cirro, ¿no? Este es el útero lleno de huevecillos, el ovario no se mueve muy bien porque está detrás del útero, esto parece ser ovario, acá está metido, y los testículos son más acá abajo, ¿no? Vamos a ver después con más detalle también esto. Acá, por ejemplo. Entonces acá está la ventosa oral, la ventosa ventral, acá está la bolsa del cirro, ¿no? Acá tienen el poro genital, acá está el ovario, este sí es el ovario, y acá el útero está para acá, esto es el ootipo, y acá están los testículos ramificados, son 2 testículos ramificados. Todo lo demás son glándulas vitelógenas. Lo interesante de esto es que, vean, la ventosa oral y la ventral están muy cerca. Vamos a ver otro tremato en que esta ventosa está mucho más separada, ¿no? Y otro tema interesante es que estas tienen en todo su tegumento, que también tienen tegumento, espinas que están en un solo sentido, de tal manera que acá se puede ver una espina muy bien, ¿no? Pero en todo su tegumento está lleno de espinas, de tal manera que estas solo pueden avanzar, no pueden retroceder porque se quedan atracadas con las espinas. Estos son de color marrón, ¿no? Color carne, podríamos decir así, y tienen un tamaño de 2 a 3 centímetros, o sea, son bastante grandes, visibles, y viven en los conductos biliares, ¿no? Del hígado de animales o en ocasiones del hombre. Tiene una serie de estadios, ¿no? Y entonces aquí los tienen, por ejemplo, ¿no? El huevo que es operculado, ven acá, tiene su abertura, su tapa. Estos huevos son grandes, de color amarillo, miden 150 micras. Todos los huevecillos que hemos estado viendo son pues de 60 micras, 70 máximo. Estos son 150, se llaman más del doble, ¿no?
y en su interior se va a ir formando una estructura que es el miracidio. Este es el miracidio, que tiene más o menos unos 150 a 180 micras. Vean, tiene un ápice, acá hay un pequeño estilete, tiene unas manchas oculares, acá se ve una, ¿no? Tiene dos manchas oculares, y es ciliado, tiene cilios, ¿no? Y acá tenemos células embrionarias y células germinales. Bien, luego, cuando este penetra al hospedero intermediario, pierde estos cilios y se convierte en un esporocisto. Este es el esporocisto, que es pequeño también, incluso más pequeño, como en el dibujo está más grande para ver, pero es más pequeño que el miracidio. Entonces el esporocisto tiene pues esta forma sacular, y en su interior contiene ya otras estructuras. Bueno, tiene células embrionarias y germinales, pero empieza a formarse otras estructuras que son el inicio de lo que van a ser las redias, ¿no? Y acá están las redias. Lógicamente, cuando crecen estas redias, ya el esporocisto desaparece, porque la redia es más grande que el esporocisto, y hay varias en su interior. Entonces, cuando estas crecen, ya desaparece el esporocisto y se forman las redes, que tienen su faringe, el aparato digestivo, y que se llama células germinales y embrionarias. Hay dos tipos de redes, redia 1, redia 2, que digamos dentro de esta redia 1 se va formando otras redias, que son las redias 2. Cuando crecen estas redias 2, también esta redia 1 desaparece. A la redia 1 también se llama redia madre, y a las otras redias hijas. Y después se forma ya la redia hija, y cuando ya la redia hija está formada, en su interior se pueden, a partir de estas células embrionarias, se pueden formar lo que son las cercarias. Y estas son las cercarias. Las cercarias son mucho más grandes, están cerca de 300 micras más o menos, o a veces un poco más. Y entonces tienen mucha movilidad, tienen una cola, ¿no? Acá está ya se forma la ventosa oral, la ventosa ventral, y acá se ve parte del intestino ciego. Entonces, estas ya son más grandes y empiezan a desarrollarse, ¿no? Y ahí queda, digamos, el desarrollo. Entonces, de un miracidio se forma un esporocisto. En el esporocisto se forman varias redias hijas, perdón, madres. De esas redias madres se forman varias redias hijas y finalmente dan las cercarias, ¿no? Se dice que de un miracidio se forma aproximadamente 500 redias, ¿no? Es un proceso de reproducción asexual, ¿no? Esta es reproducción asexual. Y se forman aproximadamente 500 redias. Perdón, 500 cercarias. Bien, y entonces esto es lo que vamos a ver. Después, esta cercaria, en un proceso de desarrollo también, va a perder la cola y se encapsula, se forma una membrana quística a su alrededor y tenemos la metacercaria. Esta es la metacercaria que mantiene, digamos, la ventosa oral, la ventosa ventral, el intestino ciego, pero ya hay una cubierta que le protege, ¿no? Este es el esófago también. Y esto es lo que vamos a tener como la metacercaria. Esta metacercaria mide 500 micras, o sea que podría distinguirse como un puntito, pero generalmente pasa desapercibido, ¿no? Es redondeado, pero recuerden, tiene membrana quística. Listo. Entonces, estos son los elementos que tenemos que recordar: el adulto, el huevo, el miracidio, el esporocisto, la redia 1, redia 2, la cercaria, y esta es la metacercaria. Todo este desarrollo desde huevo hasta que se forma la metacercaria, hasta la que se forma la metacercaria es muy rápido, es más o menos unos 15 días, ¿no? Para que podamos ver esto. Bien, entonces veamos ahora, este es el huevecillo, bien, ese es el color amarillo verdoso, tiene el opérculo, ¿no? Mide 150 micras. Y acá tenemos el miracidio, que ya está, estas son las manchas oculares. Lo otro que habían visto eran esquemas, acá ya tienen las redias, miren, estas son redias, pero que ya son redias hijas, o sea, de segunda generación, porque ya están saliendo de aquí, ya están creciendo las cercarias, ¿no? Con cola.
Entonces estas ya son redias, redia 2 o redias hijas, que ya se empiezan a romper y salen las cercarias. Bien, el hospedero intermediario, más se le llama hospedero molusco, es un caracol del género Limnea. Ustedes conocen los caracoles, pero hay unos de jardín grandes, no, esos no. Estos miden medio centímetro. También en las acequias se encuentran. Nosotros para la práctica recogíamos, como les digo, en esa acequia frente al rectorado, en la acera del rectorado, y recogíamos pues estos caracolillos, ¿no? Son pequeñitos, de medio centímetro, pero tienen una característica, tienen 5 espigas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si ustedes van de esta así, en esta forma, tienen están en el sentido de las agujas del reloj, partiéndose de la parte más angosta, tienen, claro, viéndolo al revés, están de cabeza, pero si ustedes lo miran de arriba, tiene el sentido de las agujas del reloj. Esto es importante porque hay otros caracoles que son levógiros, estos son destrógiros. Al ser levógiros no son hospederos de estos del ciclo de Fasciola, ¿no? Y entonces pertenecen todos estos al género Limnea principalmente, ¿no? Hay otros géneros también que pueden ser como el género Pseudosuccina columella, y que puede también ser hospedero de Fasciola. Y aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Estos son otros géneros que pueden ser, como por ejemplo, Limnea columella, Pseudosuccina columella, Truncatula, Fisa, pueden ser también hospederos de Fasciola hepática, Fisa sobre todo. Bien, entonces acá veamos el ciclo. Entonces miren, el ciclo empieza en el ganado. El ganado tiene el adulto y entonces está en el hígado, en los conductos biliares del hígado, y por lo tanto sale con la bilis. Estos huevecillos salen con la bilis. No están embrionados y tienen que caer al agua dulce, agua continental, no del mar, sino agua dulce. Generalmente son remansos de río, no caen directamente en un río ni en una sequía torrentosa, sino caen en remansos de ríos donde llega el agua, se estanca, no permanece estancada para que sea putrefacta, sino que hay una circulación muy lenta y permite el crecimiento de una serie de plantas acuáticas, ¿no? Entonces ahí cae el huevecillo y empieza a formarse en el interior del huevecillo el miracidio. Luego este miracidio abandona el caracol y se va a formar este miracidio ya está en el agua. Nosotros solemos ver estos miracidios porque vamos al camal, conseguimos esta bilis con huevos, los ponemos en un vaso con agua y digamos ponemos 2 vasos para que sea interesante esto. Le ponemos 2 vasos de agua, uno lo cubrimos completamente con una cartulina negra y el otro no, y los dos los ponemos en una ventana donde hay el sol. A los 10, 12 días ya se está formando el miracidio y sale, pero solamente en el vaso donde está libre, sin tapa, o sea, sin cubrirla con la cartulina. Eso quiere decir que requiere mucho de la luz. Y efectivamente, para que se forme el miracidio, necesitamos aproximadamente una temperatura que esté por encima de 10, 12 grados hasta 25 grados. Ese es el rango que permite que se desarrolle el miracidio. Después tiene que haber agua que no sea putrefacta, sino que tenga oxigenación, ¿no? Que sea agua dulce. Y además necesitamos que esta
cierta sombra para que no mueran estos, pero generalmente se desarrolla pues dentro del agua, ¿no? Entonces agua, temperatura es suficiente para que esto pueda, y la luz por supuesto, para que pueda formarse el miracillo. Después, una vez que sale el miracillo, va a buscar al caracol, tiene un tropismo para buscar a este molusco y entra por el pie del caracol, o sea, tiene entrada activa. En la entrada utiliza este ápice con un estilete y enzimas, y al entrar pierde todos sus cilios. Y entonces llega hasta el hepatopáncreas del caracol, del género Limnea. Y entonces dentro de él va a desarrollar su reproducción asexual, que es la formación de un miracillo. Se va a formar un esporocisto, ¿no? En el esporocisto va a haber redias, luego estas redias crecen y se separan, y se forman las redias, redia 1, redia 2 y después la cercaria, ¿no? Entonces todo este proceso se ha desarrollado en el agua hasta que la cercaria ya está lista. Pero esta cercaria inmediatamente busca un apoyo, que puede ser un tallo, una hoja de estas plantas, o incluso en la tensión superficial. Ustedes saben que el agua tiene una fuerza que se llama tensión superficial. Entonces pegan ahí a esa película, digamos, y eso es suficiente para que empiece su enquistamiento y se forme la cercaria. Una vez que tenemos la cercaria, se quedó pegada ahí a las hierbas, a las plantas, a los tallos, en el agua mismo. Y entonces el animal, cuando va a alimentarse de estas hierbas, entonces va a ingerir las cercarias, ¿no? Igual el hombre. Entonces el hombre también, al ingerir el berro, alfalfa a veces, o agua que está contaminada con estas metacercarias, va a ingerir la metacercaria. ¿Qué es lo que pasa? Acá pasa lo mismo en el hombre que en el ganado. Nosotros no vamos a irnos al hombre, que es lo que nos interesa. Entonces, una vez que la metacercaria llega al intestino delgado, eclosiona, se abre y se libera de la cubierta quística. Esta metacercaria va a buscar la mucosa intestinal, tiene enzimas, se pega a la mucosa y penetra a la mucosa, perfora en realidad todo el intestino hasta caer a la cavidad peritoneal. Bien, no es 500 micras, entonces ya no es fácil que entre a un vaso sanguíneo, sino que perfora todo el intestino hasta caer a la cavidad peritoneal, es decir, rompe la mucosa, su mucosa muscular y la serosa. Una vez que está en la cavidad peritoneal, comienza a desplazarse. Entonces esto ya no se llama metacercaria porque ha perdido su cubierta, se le llama fasciola juvenil. Entonces ya es la fasciola juvenil la que ha perforado el intestino y está en el peritoneo. Y avanza, comienza a desplazarse lentamente hasta llegar a la cápsula de Gleason. Esta es una barrera importante para entrar al hígado, pero la perfora, emite sustancias líticas, perfora la cápsula de Gleason y comienza a desplazarse por el espacio subcapsular. Allí va a ir alimentándose de sangre, de células, avanza, produciendo pequeñas hemorragias subcapsulares, produciendo una respuesta inmune e inflamatoria con eosinófilos, formando pequeños se llaman así, microabscesos eosinofílicos, y entonces sigue avanzando hasta penetrar a un conducto biliar. Todo ese pasaje, desde que partió del intestino hasta que llegó al conducto biliar, se conoce como la fase de migración. Entonces la fasciola migra hasta encontrar el canalículo biliar, lo perfora y se introduce al conducto biliar. Y entonces dentro del conducto biliar ya empieza a crecer, y eso se llama el periodo ya no de migración, sino de localización o estado. Y entonces ya tenemos que la fasciola está en el conducto biliar en su fase de localización y empieza a crecer hasta convertirse en adulto, y como es hermafrodita coloca huevos que salen con la bilis y van a caer al suelo a través del fecalismo, ¿no? La verdad es que es muy difícil que el hombre contribuya al ciclo, salvo que sea una prevalencia pues de la enfermedad en hombres
que supere el 10 o 20%, ¿no? Entonces ya está más del 10%, puede ser que esta fasciola ya está comprometiendo también al hombre en el ciclo de vida. Pero si es menos del 10%, no va a suceder eso. Bien, ¿cuánto ha demorado toda esta migración hasta que el animal o el hombre coloque huevos? Aproximadamente 2 meses, ¿no? Para que se produzca la fase de migración, que es más o menos 8 semanas, y el resto de semanas es para ya formar el adulto en la fase de localización. Bien, entonces, a ver, repitamos esto. Entonces, ¿cuál es la localización de la fasciola hepática? A ver, ¿quién me contesta? Intestino delgado. No. Hígado. Conducto del Hígado. En el conducto biliar del hígado, en la luz del conducto, esa es la localización. ¿Cuál es el estadio infeccioso para el hombre? Metacercaria. Muy bien, la metacercaria. ¿Cuál es el mecanismo de infección? El comer berros o plantas acuáticas o tomar agua, ¿no? El hospedero definitivo es el ganado y ocasionalmente el hombre. Y el hospedero intermediario es el molusco. Entonces ahí tenemos claramente, pero el hombre elimina huevos y los animales también eliminan huevos que caen al agua. Bien, entonces esto es el ciclo para que ustedes lo tengan presente y es importante. Bien, recuerde que les he hablado de una parte o una fase de migración y una fase de localización. Esto es sumamente importante porque la fase de migración se equivale o se traduce finalmente en la forma de fasciolasis aguda, mientras que la fase de localización corresponde a la fasciolasis crónica. Los métodos de diagnóstico son diferentes para la fase aguda que para la fase crónica, entonces es importante conocer claramente el ciclo, esta fase de migración, hasta dónde va. Incluso las complicaciones son diferentes para la fase de migración y la fase de localización. Entonces hay que tener claramente establecido que es diferente la fase de migración con la de localización. Da sintomatología diferente, el diagnóstico es diferente, etcétera, etcétera. Bien. Entonces acá ya tienen para que, digamos, hagamos una especie de repaso, ¿no? ¿Cómo es? Entonces el ganado es el que tiene la fasciola, acá en el intestino, perdón, en el conducto biliar, y va a eliminar huevos que van a ir al intestino con la bilis y después son eliminados con las heces. Estos son los huevos entonces que salen, huevos de 150 micras, color amarillento, y operculados, y que caen al suelo. Pero tienen que caer no al suelo, sino al agua, no remansos de agua, donde hay una temperatura, me olvidé decirles, así les dije, la temperatura, lo que hay es que el agua sea límpida, no putrefacta, que tenga algo de oxigenación, y allí, y con la luz va a desarrollar al miracillo. Entonces el miracillo sale por el opérculo y va a buscar a este molusco. El molusco que se camina, ¿no es cierto?, se desplaza con el pie, y entonces este miracillo se mete acá por el pie del caracol, utilizando enzimas, movilidad y su estilete que tiene acá también en el lápiz. Y entonces ingresa al caracol y en el hepatopáncreas se produce toda la reproducción asexual que hemos visto de miracidio, esporocisto, redia 1, redia 2, cercaria. Y acá tenemos la cercaria que abandona también en forma activa al caracol. Creo que eso no les mencioné. Una vez que se forma la cercaria, se sale del caracol. ¿Y para qué sale del caracol? Para enquistarse en una planta o en el agua, en tallos, en las hojas, se pega a estas estructuras y se pierde la cola y forma una envoltura quística que es la metacercaria. Entonces la metacercaria es el estadio infeccioso para el ganado, pero también para el hombre, ¿no? Mientras que para el caracol el estadio infeccioso es el miracidio y lo hace en forma activa, ¿no? Recuerden eso.
Bien, entonces aquí tenemos pues el ciclo de fasciola. Veamos la patogénesis. Entonces, tenemos que necesariamente dividir en dos fases, la fase de migración y la fase de estado. Entonces, en la fase de migración hay destrucción. Hemos visto que la fasciola juvenil que salió de la metacercaria, entonces cuando entra, la persona se infecta e ingiere metacercarias, pero estas llegan al intestino y cuando pierden la cubierta quística, ya hablamos de fasciola juvenil, ¿no? Y entonces esta fasciola juvenil va a perforar todo el intestino, entonces está causando destrucción a nivel intestinal, lo cual significa también pues una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, ¿no? Dependiendo del número de fasciolas juveniles que están perforando el intestino. Después, a nivel de la cápsula de Gleason, también hay daño destructivo. Tiene que perforar la cápsula de Gleason. Es importante porque la cápsula de Gleason es una estructura resistente, pero es como este papel celofán, no sé si conoce, que es muy resistente, pero basta que le haga un pequeño agujero, se rasga, ¿no? Fácilmente. Eso es la cápsula de Gleason. Entonces hay destrucción. Después hay una respuesta inmune importante. Esta es una parasitos que desencadenan una respuesta inmune muy alta. Y también puede haber una respuesta autoinmune, porque se ha visto que las personas parasitadas tienen alguna serie de una respuesta inmune propia que se confunde y que actúa a nivel de la médula ósea, impidiendo la producción de glóbulos rojos, ¿no? Luego hay una inflamación, lógicamente, a nivel intestino, en el hígado. Esta migración, pero va destruyendo células, entonces hay una inflamación del hígado, el hígado aumenta de tamaño y se forman microabscesos eosinofílicos y también hay un daño exfoliatriz, que es la sangre. Además hay hemorragias subcapsulares también en esta fase de migración. En la fase de localización ya no existe nada de esto, llegó al conducto biliar, se localiza ahí y empieza a eliminar en forma de secreciones una sustancia que es la prolina, y este es un efecto tóxico de esta fasciola. ¿Qué cosa es la prolina? ¿Quién puede contestar? ¿Qué sustancia es la prolina? Un aminoácido. Muy bien, perfecto. Entonces, pero este aminoácido se pone en gran cantidad, es un aminoácido importante en las reacciones de recuperación de tejidos, que tiene que ver con la formación de tejido cicatrizal, y entonces fibrosis. Y entonces esta prolina en gran cantidad va a producir una fibrosis y un endurecimiento de los conductos, de la pared de los conductos biliares. Entonces se vuelven duros, gruesos, incluso la bilis se hace espesa con un aspecto de barro biliar, ¿no? Por la presencia de esta prolina. Antes no se sabía por qué sucedía esto. Y entonces se descubrió que había una gran cantidad de prolina en estos conductos biliares y se hizo la prueba colocando prolina en los conductos biliares de animales sin que estén parasitados por fasciola. Y se producía el mismo efecto que cuando estaban infectados con fasciola. Entonces la prolina es la responsable de este proceso de endurecimiento de los conductos biliares, de fibrosis del conducto biliar, ¿no? Y entonces vean, son cosas diferentes en la migración y en la localización. Este es un corte de hígado. Vean, aquí se ha formado, la fasciola está doblada, es un corte transversal. Si ustedes tienen la fasciola así larga, el corte es acá y eso es lo que estamos viendo, un poco doblada, ¿no? Y entonces vemos aquí típicamente las espinas, estas son las espinas,
que esto sirve para los patólogos, rápidamente se identifica la fasciola. Tiene pues el tegumento que está acá, y después acá hay una serie de estructuras que, por ejemplo, esto debe ser ovario, ¿no? Acá hay las glándulas vitelarias, puede haber huevecillos también cortados, etc. Entonces hay toda una serie de elementos que hace reconocer a la fasciola hepática en el hígado, esto es en el hígado. Entonces el hígado va a estar inflamado, hay una hepatomegalia, hay una inflamación del hígado. Entonces miren, estos son hígados infectados, hay un corte, ven, son conductos biliares, y estas son las fasciolas. Miren, acá está alargada, acá está medio doblada, y están los conductos biliares. Acá también podemos ver cómo estos conductos biliares, miren, se hacen sumamente gruesos, ¿no? Y las fasciolas, a veces cuando uno hace un corte del hígado, comienzan a salir de estos conductos biliares, de estas fasciolas, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la patogénesis. Veamos ahora un poco lo que es la clínica. Este es un niño en que tuve la oportunidad de verlo. Estaba con una citis, como ustedes ven, pero que fundamentalmente era la hepatomegalia, que era enorme realmente, se palpaba hasta acá el borde del hígado. Y este es un niño de Tiabaya, donde había una zona endémica ahí, pero ya felizmente ya no hay. Y entonces estaba parasitado con fasciola. Entonces el niño viene por hepatomegalia dolorosa, ¿no? A veces hay ictericia, después tiene dolor abdominal, sobre todo en esa zona del hipocondrio derecho. Y lo que más llama la atención de esos pacientes que vienen con una eosinofilia de más del 20%. Es importantísimo entonces. Justamente ha sido antes de que empiece la pandemia, viene un interno del hospital y me dice, doctor, ¿qué tratamiento le podemos dar al paciente que tiene fasciolasis? Y entonces, perdón, no fasciolasis, me dice difilobotreas. Ustedes ya conocen el difilobotrio, ¿no? Entonces tenemos un paciente, un niño con difilobotreasis. Y entonces, y está con anemia. Entonces, la fasciolasis, perdón, la difilobotreasis da anemia, ¿qué dicen? Ya han estudiado difilobotreasis, ¿no? ¿Da anemia o no da anemia? Suele ser asintomática. Sí, generalmente es asintomática. Daría anemia megaloblástica, siempre y cuando sea un Diphyllobothrium latum, pero eso no existe en el país. Entonces, yo le digo, ¿y de dónde viene este niño? Porque me dices que tiene difilobotreasis, que tiene anemia. ¿Y de dónde viene? Y también tiene eosinofilia, me dice. Ah, ya eso peor, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene? Viene de Sicuani. Oye, entonces esto no es difilobotreasis, le digo. ¿Quién te ha dicho que es difilobotrio? No, el diagnóstico de laboratorio en los huevecillos ha encontrado huevos de difilobotrio. A ver, tráeme una muestra. Me trajo una muestra y no era pues difilobotrio, era fasciola hepática. O sea, con el hecho de saber de dónde viene un paciente, ya eso importa, pero la eosinofilia es importantísimo, ¿no? Y este paciente pues tenía anemia, tenía eosinofilia, hepatomegalia, es decir, no era por ningún lado difilobotreasis, solamente porque en el laboratorio, supongo un técnico vio y dijo, estos huevos operculados son de Diphyllobothrium latum, o de Diphyllobothrium pacifico, pero no, es operculado el huevo, pero es mucho más grande, casi el doble, y es de color amarillo, o sea, no se crean mucho los resultados del laboratorio. Los resultados del laboratorio apoyan al diagnóstico, pero ustedes tienen que manejar la clínica, porque si no saben clínica están perdidos, porque cualquier cosa les pueden hacer creer, ¿no? Entonces, hay que siempre examinar bien al paciente, hay que tomar los datos. ¿Y de dónde venía este paciente? Este paciente venía pues de Tiabaya, y entonces consumía los berros que había ahí en Tiabaya,
al borde del río, ¿no? Bien, entonces, en la clínica, lo que vamos a ver, también se diferencia la fase de migración, hemos dicho, que se traduce en una fase aguda de la enfermedad. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber fiebre, ¿no? El paciente tiene fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia, eosinofilia y anemia. Esto es lo que les decía. Entonces, estos pacientes pues, tienen estas características clínicas. Mientras que cuando ya están en la fase de localización o la fase crónica, ya no es igual el dolor abdominal. En la fase aguda el dolor abdominal es opresivo, permanente, por la hepatomegalia, ¿no? Pero aquí en la fase de localización disminuye ese dolor, porque disminuye también la hepatomegalia, pero aparece otro tipo de dolor que es abdominal tipo cólico. O sea, ¿qué significa eso? Que el dolor abdominal tipo cólico es cuando está ahí, digamos, más o menos permanente, pero leve, y de pronto tiene exacerbaciones, o sea, aumenta la intensidad del dolor y después calma. ¿Y esto se debe a qué? A que hay obstrucción a nivel del colédoco por las mismas fasciolas. Entonces, la bilis, cuando se contrae, o la vesícula al contraerse hace eliminar la bilis, pero a veces se obstruye por estas fasciolas. Y esto hace que tenga un intenso dolor tipo cólico, ¿no? O sea que aumenta la contracción de la vesícula para tratar de eliminar la bilis, no puede y sigue contrayéndose, entonces viene el dolor. Pero cuando ya la fasciola se mueve, pasa la bilis, entonces eso calma, pero siempre mantiene un dolorcito muy leve, que es diferente de la fase aguda, en que el dolor es permanente, ¿no? Después suele aparecer ictericia. ¿Por qué? Porque como hay obstrucción a veces, no permanente, sino por ratos de la bilis, entonces pasa la sangre, la bilirrubina, y entonces tenemos ictericia. La eosinofilia se mantiene, pero ya no tanto como en la fase aguda. Puede haber menos del 20%, pero todavía es una eosinofilia alta. Bien. ¿Qué complicaciones puede haber? Miren, también separamos fase de migración o fase aguda. En la fase aguda puede haber migraciones erráticas. Para que no se olviden esto, ¿han visto la película de la momia? Supongo que la han visto porque se la dan en todos sitios. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Qué les impactó esa película? A ver, díganme. ¿Vieron cuando estas personas estaban cuando se les entró los escarabajos debajo de la piel? Sí. Exactamente pasa con esto. Claro que la fasciola pues es planita, más chiquita, ¿no? No es tan escandalosa como en la película. Pero el paciente refiere que siente prurito, digamos, en el abdomen, a veces en la espalda, siente prurito, y entonces se va a ver y hay un enrojecimiento de la piel. Entonces se rasca intensamente, pero de repente al día siguiente va a ver en ese sitio y ya no hay nada, y más bien aparece por otro sitio. Y entonces la fasciola se perdió. En lugar de ir al hígado, salió y por el tejido celular subcutáneo comienza a avanzar para tratar de salir. Y eso, pues lógicamente no sale porque la piel es más, o sea, el estrato córneo de la piel no le permite salir, o sea, la epidermis. Y entonces está por la dermis moviéndose y va causando pues intenso prurito, enrojecimiento, pero va caminando. Eso se llama migraciones erráticas, ¿no es cierto? Entonces eso es posible ver en pacientes. Lo que se hace ahí es generalmente hacer una incisión pequeña y se saca la fasciola que está ahí causando problemas. Bueno, o si nos da el tratamiento médico ya en forma general. Luego tenemos la ruptura espontánea. Este es un problema que ustedes tienen que conocer muy bien, porque esto causa muerte. Es un paciente que está, digamos,
de zonas endémicas con su fasciola, de repente recién infectado, están migrando las fasciolas, la cápsula de Gleason está perforada por varios sitios porque son varias fasciolas que han entrado, y hay una hepatomegalia, ¿no?, por la inflamación del hígado, y de repente está haciendo un esfuerzo, a veces jugando le cae una pelota, o alguien le da un golpe, o él mismo se golpea con el hígado que está crecido, y entonces aumenta la presión abdominal, y entonces el hígado se rasga por la parte donde entraron las fasciolas. Entonces hay una ruptura espontánea de hígado y que hace que comience a sangrar este hígado y caiga esa sangre a la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces hay una hemorragia interna, no es una hemorragia intestinal, sino hemorragia interna. ¿Qué es hemorragia interna? Cuando hay sangre en la cavidad peritoneal. Y si no se controla esto, no se opera a este paciente, puede morir por un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Porque toda la sangre se va hacia la cavidad peritoneal. Entonces, esta es una complicación no muy rara, puede suceder, incluso es más frecuente que la migración errática, pero es sumamente grave, puede llevar a la muerte del paciente si es que no se hace un diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo, ¿no? En estos casos, el cirujano que entra tiene que tener bastante experiencia para solucionar este problema, porque si fuera una ruptura por un trauma, el hígado está bueno y entonces se hacen las suturas correspondientes y se soluciona el problema. Aquí el hígado está inflamado y a alta presión, entonces las suturas muchas veces contribuyen a más rasgado, más lesión del hígado. Entonces muchas veces cuando ya es mucha esta inflamación y el sangrado, se suele contener la hemorragia con apósitos y se deja así para una segunda intervención, porque el paciente empieza a sangrar y no hay quien lo pare. Entonces, es un manejo quirúrgico importante, rápido y con gente que tenga experiencia. Bien, vamos a ver la fase de localización. En la fase de localización, lo que suele suceder, ya el hígado o las fasciolas ya no están migrando, entonces está más bien en el conducto biliar. Y como hay muchas fasciolas, y son de 2 a 3 centímetros, pueden obstruir estos conductos biliares o el colédoco, o a veces se meten a la ampolla de váter y ahí obstruyen. Por lo tanto, hay una obstrucción biliar. Y esto se traduce en se llama un síndrome coledociano, ¿no? Síndrome coledociano, que consiste en dolor abdominal tipo cólico, ictericia, ¿no? Ese es un síndrome como si fuera un cálculo biliar que se mete ahí en la ampolla de váter o en el colédoco. Y entonces eso es lo que se ve en estos pacientes, ¿no? Ictericia, dolor abdominal tipo cólico, muy intenso. En la ruptura espontánea de hígado, lo que se suele ver es un abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo es abdomen quirúrgico fundamentalmente. Entonces, el paciente ya tiene molestias, pues, y sobre todo el shock anafiláctico o la anemia aguda, que hace que el paciente sea intervenido quirúrgicamente y en forma rápida. Pero aquí puede esperar, pero el dolor es lo que lo agota al paciente, y entonces hay que hacer los exámenes preliminares. Una ecografía es fundamental para ver si es un cálculo o es en este caso, una fasciola. A veces hemos visto fasciolas hasta en la vesícula se suelen meter, ¿no?, que crean pues a veces problemas de diagnóstico. Hace poco también de Tacna me llamaron, estaba en sala de operaciones, entraron por una coleocolitiasis, pensando que eran cálculos biliares, y cuando están en sala de operaciones encuentran pues una enorme cantidad de bilis, ¿no? Bueno, me llamaron para ver qué hacían, porque ya sacaron algunas fasciolas, pero ya después tuvieron que indicarle a la paciente un tratamiento médico.
Por ejemplo, acá hay un caso de una complicación. Dice, se notifica un caso de una paciente de 19 años procedente de Chupaca, Junín, en la Sierra Central del Perú, que presenta una pápula eritematosa, indurada y pruriginosa en el flanco derecho, la cual evoluciona a una vesícula dolorosa donde se extrae un espécimen aplanado identificado como fasciola hepática. Además presentó eosinofilia y la prueba de doble difusión del arco 2 fue positiva. No se encontraron huevos en el análisis de heces. Ese es otro tema importante para el diagnóstico que lo vamos a discutir luego, ¿no? La errática del pulmón, miren, acá está la fasciola, está el pulmón, o sea que esta fasciola fue por la cavidad peritoneal, no entró al hígado, se siguió por encima del hígado, se metió al diafragma, perforó el diafragma y se metió al pulmón. Eso también se puede ver, ¿no? Fasciola errática en pulmón. Y miren, acá está la fasciola, ¿no? en el pulmón que se ha hecho un corte para sacarla. La ruptura espontánea de hígado, miren cómo está el hígado inflamado y acá se rompe y empieza a sangrar, ¿no? Este es también lo que se suele ver. Miren, acá está la fasciola, acá, y este es un aparato que es un endoscopio, se conoce como CEPRE, que es una endoscopía que se hace por el estómago y se sigue la ampolla de váter para entrar al colérico, ¿no? Entonces se encuentra ahí la fasciola que está obstruyendo el colérico. Bien, el diagnóstico entonces, ¿cómo se hace? La clínica, ¿no? Ya que sea de una fase aguda o una fase crónica, ya hemos mencionado cuáles son los elementos. Luego tenemos lo que es una fase aguda. El hemograma es importante con la eosinofilia, la hemoglobina está baja, ¿no? Si es que hay una complicación. De hecho, que ya la hemoglobina está baja. ¿Y por qué está baja la hemoglobina? En primer lugar, porque hay hemorragias subcapsulares. En segundo lugar, porque hay un daño exfoliatriz. Las fasciolas que están migrando van alimentándose de sangre. Y en tercero, hay una reacción autoinmune a nivel de médula que produce menos glóbulos rojos. Entonces hay tres condiciones para que la hemoglobina esté baja. Las hemorragias subcapsulares, el daño exfoliatriz y el daño autoinmune. Y también nos puede ayudar la serología. O sea, vamos a encontrar anticuerpos contra la fasciola. Y acá es donde hay complicaciones de fase de migración, ¿no? En la fase crónica, el diagnóstico se hace por serología. Aquí sí entra el examen de heces. Y esta es otra cosa importante que tengo que mencionarles, ¿no? Porque resulta que a veces los colegas, puede que los clínicos, una vez me llamó uno y me dice, oye, ¿cómo que no tiene el examen de heces negativo? Si usted es una fasciola así cantada, tiene todo, tiene eosinofilia, tiene anemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a tener examen de heces? Es que el examen de heces solo se hace positivo en la fase crónica, no en la fase aguda. Entonces el paciente está en la fase aguda con fiebre, con hepatomegalia, etcétera, pero, o sea, toda la parte clínica, pero no hay examen de heces. El examen de heces es negativo porque todavía no hay fasciolas en el conducto biliar que coloquen huevos, ¿no? Entonces, en la fase aguda no voy a pedir un examen de heces. Mientras que en la fase crónica sí, el examen de heces es fundamental porque ahí sí va a salir positivo. El hemograma sigue siendo con eosinofilia, no tan alto como en la fase aguda, pero sigue. La hemoglobina también está baja. Y la ecografía ayuda pues mucho en la fase crónica, ¿no? Para ver los conductos engrosados y la presencia de las fasciolas. El método de ELISA es otra técnica importante, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Nosotros usamos antes el arco 2,
que es una prueba de inmunodifusión. Entonces el ARCO2 se ha utilizado por mucho tiempo, o la inmunoelectroforesis, pero ahora con el ELISA ha solucionado pues mucho estos problemas, porque estas técnicas eran más complicadas. Nosotros hemos hecho el ARCO2 para fasciola, es colocar el antígeno, que son secreciones de la fasciola, se le cambia de temperatura, se pone en hielo, se le pone en agua tibia, y entonces la fasciola excreta por la ventosa oral unas sustancias que son antigénicas. Entonces eso se usa como antígeno y se coloca el suero del paciente y de un control en una placa de agar, ¿no? En una placa de agar, pero no una placa Petri, sino una lámina portaobjetos donde se ha puesto agar fino y se ha hecho agujeros para colocar esta sustancia. Y entonces por difusión se encuentra el antígeno y el anticuerpo del paciente, y va a producirse unos arcos de precipitación que se conoce como el arco 2. Entonces el arco 2 sirve, ¿sí? Es útil, se puede usar en ELISA, que es mucho más fácil ahora, y para el examen de heces se hace el método de sedimentación rápido. Entonces, por ejemplo, acá está el tubo, en este tubo, esta pipeta o esta probeta, se coloca en las heces diluidas de la persona, se deja en reposo, tamizadas también, se deja en reposo, y miren, se forma esto. Entonces este sobrenancia que todavía está turbio se elimina y se le echa otra vez agua hasta que ya quede completamente el sobrenancia transparente, y de esta zona se saca con la pipeta un poco y se coloca en una lámina portaobjetos con azul de metileno. El azul de metileno da contraste a los huevecillos que son de color amarillo, ¿no? Entonces esto ayuda mucho para el diagnóstico de huevos en heces. Es el método de sedimentación rápida. Esta es la doble difusión. Para acá se pone varios sueros y entonces acá se pone el antígeno, y cuando precipitan va a formar el arco 2, ¿no? Y entonces acá también, acá hay varios arcos, el arco 2 es el que vale. Entonces estos dos sueros son positivos, estos son negativos. Bien, la epidemiología. En la epidemiología es importante a nivel de las zonas ganaderas. En el Perú hay zonas ganaderas importantes, como es en Cusco, Puno, Arequipa, en la parte de Junín, Cerro de Pasco, y en el norte Cajamarca. Son zonas ganaderas importantes. Y entonces ahí se va a dar el ciclo de la eliminación de huevos por el ganado, los miracidios entran al caracol, tiene que haber este caracol en esa zona, y después se van a formar las cercarias que salen del caracol para enquistarse y formar la metacercaria, ¿no? Estos son los caracoles, vean, muy pequeñitos, de estrógiros, 5 espiras, y este es el berro. Son hojitas, miren, un poco lanceoladas o arriñonadas. Estas son las hojas del berro, y que la gente come en ensalada. Y ustedes, si quieren, pueden averiguar, bueno, cuando que pase la pandemia, vayan a San Camilo, ahí hay una sección donde venden jugos, y le preguntan a la juguera si tiene berros, entonces que les muestre el berro, ¿no? Para que lo conozcan. Nosotros en la práctica les llevamos los berros ahí para que las conozcan presencialmente, pero ahora no se puede. Entonces, el berro, si le preguntan a esta señora que vende ahí estos jugos, que le pone el berro al jugo, y le dice, ¿y para qué es bueno el berro? Le va a decir que es bueno para el hígado. Pero esta señora no sabe que es bueno para tener una fasciolasis hepática, y que puede ser causa de muerte de una persona. Entonces, bueno, puede ser un buen alimento, pero generalmente están estos berros contaminados con metacercarias. Para hacer el estudio epidemiológico en una localidad
y aplicar un programa de control, entonces es necesario tener indicadores básicos, ¿no? de línea de base. Entonces, para la infección humana, que se suele tomar? La serología mediante ELISA, la imagenología, la ecografía es importante. El examen de heces también nos permite saber cuántos ya están en fase crónica. Los casos hospitalarios, que también se encuentran con frecuencia, y la intradermorreacción son proteínas de las secreciones de fasciola que se aplican intradérmicamente, y si es una zona, se puede determinar mediante esto si es una zona hipoendémica, es 1%, mesoendémica de 1 a 10%, y hiperendémica más de 10%. Entonces yo les decía que cuando la zona es hiperendémica, ya la eliminación de huevos por parte del hombre se convierte en un problema también del ciclo. Pero si es menos, no tiene nada que ver, y el ciclo lo mantiene solamente el ganado. Luego, la infección animal se determina, o sea, del ganado, se determina mediante los registros en los camales. Entonces, el veterinario siempre examina los hígados y es fácil identificar un hígado que está con fasciola porque está aumentado de tamaño, los canalículos son muy gruesos, y al hacer el corte es difícil a veces cortar el canalículo o el conducto biliares porque están endurecidos, y si se logra cortar ya se puede ver hasta las fasciolas que salen de ahí o el barro biliar. Entonces ahí registran cuántos animales han estado enfermos. El índice cercárico es otro índice importante para la determinación de la epidemiología de esta enfermedad en una zona. ¿Qué es lo que se hace? Se capturan estos caracoles, se recogen estos caracolillos, se les aplasta entre dos láminas y se observa el microscopio en la búsqueda de cercarias, ¿no? Las cercarias que se mueven rápidamente, es fácil verlas, de color blanquecino, y se hace el porcentaje de caracoles infectados, ¿no? Ese es el índice cercario. El porcentaje de animales infectados, el índice animal, de infección animal, y el índice de infección humana es el porcentaje de personas que tienen estas pruebas positivas. Es el verlo entonces. Entonces, la profilaxis, lavado de manos, porque a veces uno puede agarrar, digamos, estas zonas, tomar siempre agua hervida, nunca de manantiales, de acequias, porque ahí puede haber huevos de fasciola, y el consumo del berro o de otras plantas acuáticas, incluso en alfalfa puede encontrarse la fasciola, las metacercarias. Miren, aquí es un remanso donde está el agua, y acá hay caracoles, y lógicamente están las cercarias. Estas zonas ganaderas en la parte alta del país también tienen pues fasciola en una gran cantidad de ganado. Entonces el control tiene que hacerse a este nivel. ¿Y cómo se hace el control? El control se hace haciendo un drenaje de estos campos de cultivo, ¿no? Hay que hacer un drenaje para que el agua circule y no se acumule como en este caso. La otra posibilidad es aplicar sulfato de cobre. El sulfato de cobre es moluscosida, entonces las sustancias moluscosidas son también parte del control. Entonces se pone en la parte alta de esta zona el sulfato de cobre, y el agua, la lluvia va a llevar a estos lugares, y este sulfato de cobre mata a los caracoles. Entonces una manera de hacer el control es a nivel del caracol, ¿no? Entonces con el drenaje de esto también los caracoles no tienen el agua, no tienen el hábitat necesario para desarrollarse y van a desaparecer. Y a nivel del ganado, ¿qué se puede hacer? Hay que darles tratamiento. El tratamiento del ganado es importantísimo. Los ganaderos ya saben que tienen que darle el tratamiento, porque si están parasitados con fasciola hepática, por ejemplo, estas ovejas no dan leche, no dan lana, ni tampoco dan carne en forma adecuada. El tratamiento es con el triclavendazol, bien inyectable para los animales. Bueno, este es plus porque le agrega ivermectina, que también puede funcionar. Entonces, este tratamiento era para el ganado.
Y para el hombre se ensayó el albendazol, se han ensayado varias drogas y ninguna ha dado resultado. En realidad es el triclavendazol el que también se usa para humanos. Ya me parece que hay en dosis para humanos. Yo he logrado utilizar todavía triclavendazol de uso veterinario porque no había otra cosa. Y ha ido bien con los pacientes, ¿no? O sea, lo han tolerado bien y se han curado con el triclavendazol de origen veterinario. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, preguntas. Doctor, una consulta. Buenos días. Buenos días. Cuando dijo que la fasciola se podía ir al pulmón, ¿ahí también se va a poder desarrollar como en los conductos? No, ahí se queda, es una migración errática, se produce una reacción inflamatoria como un quiste, ¿no? Y ahí se queda enquistada, no progresa, ¿no? Eso es importante que sepan porque no, ahí va a dar molestias pulmonares de proceso inflamatorio con fiebre, etcétera, y la radiografía puede denotar una imagen radio opaca ahí que va a haber problemas para el diagnóstico, lógicamente, pero tiene que hacerse la unidad clínica. Y si esa persona tiene una fasciolitis hepática, lo más probable es que también la tenga una fasciolasis errática en pulmón, ¿no? A ver un ratito. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo viven estos parásitos? Estos pueden vivir varios años, 2, 5 años, de 2 a 5 años, algunos hasta 7 años se ha visto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, no, mejor dicho, hay que hacer bien el diagnóstico para poder, para poder controlar esta enfermedad, porque si no el paciente se desmejora rápidamente, se desnutre, etc. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, podemos, en todo caso pasaríamos a otro tema. ¿Preguntas? A ver, ¿cuántos están aquí? Hoy solo hay 34 alumnos. Miren, no están viniendo a clases, ¿eh? Hemos visto en el examen hay problemas, ¿eh? Hay gente que ha sacado 2 puntos en el examen. Quiere decir que ni viene, pues, ¿no? Y eso de que yo voy a ver el video después, eso es un cuento chino. Ya yo tengo experiencia en eso. No lo ven. Tienen que venir a clases. Es la única manera de estar aprendiendo. Hay notas muy buenas, hasta 20 creo que hay, pero hay otras notas que dan mucho que desear, ¿no? Entonces, ahí hay que recomendar a sus compañeros, sus delegados que asistan a clases. Tienen que levantarse. Ahora el sol sale a las 5 de la mañana, o sea que ya no hay cuento de que hace frío, nada de eso. Bien, vamos a ver otro tema, si es que terminamos perfecto. Este es un tema corto, y si no, ya terminaremos el viernes, o digo mañana. Se llama paragonimiasis. La paragonimiasis es una infección del pulmón, en este caso, por un tremato que se localiza pues en este órgano y que era raro, pero se suele ver en el norte del país, porque todo el ciclo se hace en los ríos del norte del país, donde hay consumo de cangrejos, ¿no? El consumo de cangrejos en forma de ceviche o con solamente limón, eso es lo que hace que la persona se infecte con esta paragonimiasis. Entonces, ¿qué es la paragonimiasis? Es una infección zoonótica, generalmente gatos, perros, hurones, o sea, estos marsupiales pequeños que hay en el norte del país,
son los que sufren la enfermedad, y el hombre ocasionalmente también puede tener, por eso una infección zoonótica causada por el Trematoparagonimmus peruvianus, y está localizado en el pulmón del hombre. Se adquiere por ingerir metacercarias, igual que fasciola al comer cangrejos crudos. Entonces, esta es una parasitosis muy parecida a fasciola, solo que la localización es a nivel pulmonar. Por eso les digo que va a ser fácil de entender esto. Y este es el Paragonimus peruvianus. En realidad hay varios Paragonimus, ¿no? Se pensó que este Paragonimus era Paragonimus westermani, que es el que hay en Japón. Después se han identificado Paragonimus ecuadoriensis, mexicanos, amazonensis, etc. Pero el que en realidad está causando problemas en nuestro país es el Paragonimus peruvianus. Como ustedes ven, ya no se ve el cono cefálico. Esta es la ventosa oral, y la ventosa ventral está a este nivel, o sea, muy abajo, muy separado, casi a la mitad del gusano. También tiene espinas en su tegumento, tiene también el intestino. Miren, el intestino es menos ramificado que en fasciola, ¿no? Es intestino ciego. Acá tiene el ovario, acá está el útero, ¿no? Lleno de huevecillos, acá está el ootipo, y acá están los testículos, hay 2 testículos. Entonces, y este mide de 1,5 centímetros a un poco más, hasta 2 puede haber. O sea, es más pequeño que fasciola, ¿no? Y acá veamos un esquema donde está la ventosa oral, la ventosa ventral. Estos son los ciervos intestinales que van hasta acá, ¿no? Estos son los testículos, pero que no son así, sino son, como ven, ramificados, ¿no? Este es el ovario y este es el útero. Acá hay una, cuando se ve de la parte ventral del gusano, el ovario está en el lado inverso que en fasciola. En fasciola está a este lado, o sea, digamos al lado derecho del gusano, y acá está al lado izquierdo. Entonces hay una pequeña diferencia. Pero que acá está el ovario, ¿no? Acá hay el ootipo, y este es el útero. Y también está la bolsa del ciervo, el poro genital, poro uterino, etc. Todo es parecido en todo caso. Y este es el adulto, ¿no? La ventosa oral, la ventosa ventral, ¿no? Este es el poro genital, los testículos, el ovario, y el útero debe estar por acá. Y este es el intestino ciego. Y acá tenemos, esta es la metacercaria. La metacercaria es mucho más grande que de fasciola. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la metacercaria de fasciola mide 500 micros, o sea, medio milímetro? Este tiene hasta 2 milímetros de longitud, es mucho más grande, y no tiene, es alargada, no es redonda como en el caso de fasciola. Y además no tiene envoltura quística. Esto no tiene envoltura quística. Tienes la ventosa oral, la ventosa ventral, y es el intestino ciego. Es lo que se ve en la... Y el huevecillo mide 70 micras, no es grande como fasciola, es de color marrón, y además su cubierta es algo irregular, no es lisa como en el caso de fasciola, pero también tiene el opérculo, ¿no? Bien. Y este es el hospedero molusco. Se llama Aroapirgus colombiensis. Algunos le dicen que es el Potamopyrgus mirandoi, pero el consenso es que sea el Aroapirgus colombiensis. Aroapirgus. Este Aroapirgus es pequeñito, mide 2-3 milímetros nada más. El de fasciola es mucho más largo, tiene 5 a 7 milímetros. También tiene las 5 espiras, también es de estrógeno, pero es muy delgadito y más cónico que en el caso de fasciola. Y tenemos el hospedero artrópodo, que es un cangrejo de agua dulce, de ríos, así como nosotros tenemos los camarones en el norte, tienen en los ríos estos cangrejos, ¿no? Entonces estos se los comen, y se llama Pseudotelphusa chilensis. En realidad tiene este nombre de chilensis, pero en Chile no hay estos cangrejos, ¿no? Lo que pasa es que un chileno investigador se llevó cangrejos del norte del país
los estudió, hizo todas las mediciones, etcétera, y lo publicó como Pseudotelphusa chilensis. Entonces eso, bueno, a algunos no les gusta. Algunos dicen que no, que pertenece al género Hippolobosera y que no es Pseudotelphusa. Bueno, hay una discusión ahí tremenda. En cuanto al ciclo, miren, en realidad el hombre puede estar infectado, pero quien mantiene el ciclo, como les he dicho, son y de hecho que los primeros animales que se estudiaron fueron el perro, el gato. En el gato se completó todo el ciclo en el norte del país. Y entonces ahí tenemos que el gato, los perros, ratas o marsupiales como el hurón, la zarigüeya, son animales que pueden estar parasitados a nivel pulmonar. Y ellos van a tener en el pulmón el parásito, este va a colocar huevos y los huevos salen con las secreciones pulmonares hacia, puede ser expectorado por el hombre, o en el caso de los animales generalmente son deglutidas las secreciones del pulmón y pasan al intestino, entonces los defecan los huevecillos. Estos huevos también, igual que fasciolas, solo tienen células embrionarias, ¿no? Caen al suelo, tienen que caer al agua dulce. Acá sí es agua de ríos principalmente, agua de temperatura más o menos templada, y en el interior ya se forma el miracidio. Este miracidio, que también es ciliado, sale del huevo a través del opérculo y busca su hospedero molusco, que va a entrar y va por el pie del caracol, ingresa hasta el hepatopáncreas, donde hace su desarrollo asexual, es decir, el miracidio se convierte en un esporocisto. En el esporocisto se forman células que van a dar origen a redias, crecen las redias, ya se llaman redias 1, después dentro de la redia 1 se forman otras células embrionarias que dan origen a la redia 2, que después se desprende de la redia 1, y finalmente esa redia 2 va a formar a través de células embrionarias lo que es las cercarias, ¿no es cierto? Y esta cercaria sale del caracol. Así como entró activamente el miracidio, también sale la cercaria. Esta cercaria se llama cifidocercaria, con X, cifidocercaria, porque, miren, ya no tiene cola, como solo un esbozo de cola, ya no es como una cercaria de fasciola, y tiene acá un estilete, una punta que permite entrar al caracol, ¿no? Solamente tiene la ventosa oral y la ventosa ventral, nada más. Y algo de intestino, pero no se distingue muy bien. Entonces, esta cercaria penetra el caracol. Se dice por las articulaciones o cuando el caracol está en muda, es decir, ha perdido la cubierta externa para crecer, y entonces aprovechan estas cercarias para introducirse en el caracol. Y dentro del caracol se va a formar la metacercaria. Esta metacercaria, que ya no tiene envoltura quística, que tiene la ventosa oral, la ventosa ventral y el intestino ciego, nada más. Entonces, cuando la persona se come estos cangrejos, que son de agua dulce y que se comen con ceviche, o sea, crudos, entonces va a ingerir esta metacercaria. Como entenderán, esta metacercaria ya no tiene que desenquistarse, entonces cuando ingresa por el aparato digestivo puede entrar directamente al mediastino, se pega al esófago, penetra el mediastino y cae al pulmón. Eso puede ser, pero generalmente lo que pasa es que llega al intestino, ¿no? Y en el intestino se libera de la carne, del músculo, esta metacercaria, y penetra la mucosa, perfora todo el intestino, ya es un Paragonimus juvenil, avanza por la cavidad peritoneal igual que fasciola, pero no entra al hígado. Bordea el hígado, alcanza el diafragma, perfora el diafragma y se mete al pulmón. Por eso que generalmente tenemos Paragonimus en la base del hemitórax derecho, no tanto en el izquierdo. En el izquierdo puede haber por migración del esófago directamente. Bien, ese es el ciclo entonces.
Y luego, estos generalmente que se encuentran por pares, pese a que son hermafroditas, forman una especie de quiste a nivel pulmonar y van a eliminar huevos que salen con la expectoración, ¿no? Pueden expectorar los huevos o algunos son deglutidos para pasar al intestino y ser eliminados con las heces. Entonces, si revisamos esto, vamos a ver que se llama la localización es a nivel pulmonar, en el parénquima pulmonar, no es a nivel de que se llama de los conductos, sino en el parénquima pulmonar, en un quiste que se forma a su alrededor. El organismo le forma una especie de envoltura. Y entonces ahí está en los adultos. El estadio infeccioso para el hombre es la metacercaria. El mecanismo de infección es a través del consumo de cangrejos mal cocidos o crudos. El hospedero definitivo es el gato, el perro, las ratas, el hurón o el hombre. Y el hospedero intermediario del molusco es el Aruapirus colombiensis, y el hospedero intermediario artrópodo es la Pseudodelphusa chilensis, ¿no? Bien, vamos a ver acá un poco imágenes. Bueno. Entonces, en la patogénesis hay también una fase de migración donde hay destrucción a nivel intestinal, puede ser a nivel de mediastino o bien en el pulmón. Esto ya saben, y esto es parecido a fasciole. También hay una respuesta inmune. Sin embargo, la eosinofilia no es tan alta acá, no se sabe por qué, pero no es tan alta. Y también hay inflamación a nivel pulmonar. La localización, hay inflamación y hay un daño inmunoalérgico y una respuesta inmune importante. En cuanto a la patogénesis, vean, este es un adulto, vean, también tiene espinas, y esto es parte del pulmón que forma una cubierta, digamos, quística, ¿no? Acá hay huevecillos en el pulmón, se puede encontrar esto, es importante a veces, pero bueno, la expectoración es donde más se encuentra. ¿Y cómo es la clínica? Como es a nivel pulmonar, hay tos, expectoración herrumbrosa, no sé si les han explicado, la herrumbrosa es como molido de ladrillo, algo así, es la expectoración que se ve en sus pacientes. Puede haber hemoptisis, pero es raro, puede haber más bien sangrado, una expectoración hemoctólica en algunos casos, pero más es herrumbrosa. El estado es un buen estado general, la eosinofilia es moderada, no es alta, y el antecedente de ingestión de cangrejos. Miren, esto es sumamente importante porque ha habido estos casos recién se han detectado desde 1950 en adelante. Antes no se sabía que existía esta enfermedad. Y estos pacientes han sido tratados como si fuera tuberculosis por mucho tiempo, porque es parecida a la tuberculosis. Ustedes ven, hay tos, a veces hay hemoptisis, pero el estado general es importante. Estos pacientes tienen buen estado general, mientras que un paciente de tuberculosis puede estar demasiado, ¿no? Entonces no hay esa diferencia importante en la clínica. Otra diferencia es en la radiografía. En la radiografía, generalmente el paragonismo se localiza en la base del hemitórax derecho, que puede parecer una caverna, ¿sí? Puede simular, pero generalmente en la tuberculosis las cavernas están en el ápice del pulmón. Y entonces otro dato importante para hacer la diferenciación. Y después, pues bueno, el diagnóstico hay que hacerlo con lo que la búsqueda de huevecillos. Entonces, el diagnóstico se puede hacer serología, también hay ELISA para esto. La radiografía de tórax es importante, ya les he dicho la diferencia con tuberculosis. Se puede hacer una tomografía, una resonancia magnética para más detalle. El examen de heces y esputo se puede hacer telema y a veces se hace lavado bronquial, ¿no? Entonces, sumamente importante es que a veces no hay huevecillos. Uno de los alumnos egresados de esta facultad, un alumno brillante, realmente reconocido a nivel nacional. Él es infectólogo, además es médico patólogo clínico y que se llama
él me envió una muestra, me dijo, esto es un paciente, trabajaba para la Fuerza Aérea un tiempo, y entonces me dijo, esto es un paciente de un oficial de la Fuerza Aérea y que tiene todos los síntomas y también el antecedente de haber comido cangrejos crudos. Entonces, pero él entra más por un cuadro de VIH, y entonces él encuentra que también pensaban que era tuberculosis, nunca le encontraron el VK, no le encontraban, y pensaron pues en paragonimiasis. Entonces me envió, me dijo, yo no tengo experiencia en esto, pero a ver si busca. Me mandó todo un frasco realmente de un lavado bronquial. Revisamos toda la muestra, nos demoramos toda una tarde y no encontramos nada. Así que le contesté, no hay huevos de paragonimos. Y entonces él, después de un mes más o menos, me escribió y me dijo, sí, efectivamente este paciente tenía tuberculosis. Y no se encontraba el VK, pero encontraron pruebas bioquímicas de PCR para detectar tuberculosis, ¿no? Entonces se confunde mucho, esa es la idea de este mensaje. Y acá está la radiografía, ¿no? Estos pacientes finalmente tienen en esta zona, vean, aquí están el paragonimos. Hacer la broncoscopía para hacer el lavado bronquial y ahí se pueden encontrar los huevecillos. Diagnóstico es fundamentalmente ELISA, se puede hacer, pero si se hace lavado bronquial se hace un Telemann y se encuentran muy bien los huevecillos, ¿no? Que son muy característicos. En cuanto a la epidemiología, aquí el antecedente epidemiológico importante es consumo de cangrejos cruz, y generalmente después en el norte del país. Los casos son esporádicos, no son muy frecuentes en realidad, pero hay que tener siempre presente esta enfermedad porque puede estar siendo confundida con una tuberculosis pulmonar. Esto es del norte del país, en las zonas, todos los sitios donde se ha detectado es Cajamarca, la Libertad, ¿no? En esa zona, en Piura incluso, pero aquí no hay. Sin embargo, he leído en el periódico que hay venta de cangrejos del norte para estas comidas gourmet. Entonces, si traen los cangrejos, puede ser que podamos ver dentro de poco cualquier caso, o en cualquier momento, casos de paragonimias aquí, ¿no? En Arequipa. Los hospederos definitivos son gatos, zarigüeyas, hurones y ratas. Acá tienen el hurón, ¿no? Esta es la zarigüeya, son marsupiales estos. Los gatos, las ratas, son pues hospederos definitivos porque se comen estos cangrejos. Los capturan en el río. Y en cuanto a la profilaxis, vean acá, este es un plato típico del norte, ¿no? Acá está el cangrejo, está el ceviche, ¿no? Y estos le sacan solamente la cubierta y se comen todo lo interior, y ahí están pues las metacercarias. El control es difícil porque este es un cangrejo de tipo silvestre que está en el río, en los ríos de aguas templadas, y entonces no se va a destruir pues a estos cangrejos, ¿no? Y los hospederos definitivos también son silvestres, o sea que el control es sumamente difícil. El hombre prácticamente no interviene en el ciclo de esta parasitosis. El tratamiento se usa praziquantel. En realidad la droga de elección es el vitionol. Los japoneses tienen el Paragonimus westermani, que es muy común allí, y porque también comen estos cangrejos crudos. Ellos usan el vitionol. Cuando se hizo la diferenciación de que no era Paragonimus westermani, sino Paragonimus peruvianos, vinieron japoneses, expertos en este tema, en el norte del país, identificaron, hicieron la publicación, bueno, entonces ya le pusieron el nombre Paragonimus peruvianos, y dejaron una buena cantidad de vitionol, que se ha estado utilizando hasta hace unos 20 años todavía se usaba. Pero ya después se acabó, entonces no había tratamiento hasta que apareció
el praziquantel. Con el praziquantel se da buenos resultados, y entonces hay que administrarlo en los pacientes que tienen este problema. ¿Preguntas? Doctor, Sí. tengo dos preguntas. La primera es, ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Cuál es la primera pregunta? ay, ya, doctor, es que creo que me silenciaron. Ya, bueno, tenía que ver con que tanto en la fasciola como en el la parangonimiasis, los huevos caían en el agua, en el agua y así. En uno era en el agua dulce y acá podía ser en ríos. Y bueno, mi pregunta es, digamos, en personas que consumen esta agua que está contaminada, ¿pueden adquirirlo directamente por los huevos? O sea, no es el estadio infeccioso, pero ¿qué se produciría? No, no pasa nada. De hecho, gracias por tu pregunta, porque en fasciola hepática, cuando hacemos examen de heces para buscar fasciola hepática, le recomendamos al paciente que no consuma hígado durante 2 días antes del examen. ¿Por qué? Porque puede ser que ese hígado que consume tenga fasciola. Y al comer el hígado, no necesariamente crudo, sino cocido incluso, puede haber huevos en ese hígado. Y entonces la persona ingiere esos huevos que no van a desarrollar y son eliminados con las heces. Y entonces, si yo le hago el examen y le encuentro esos huevos, voy a decir, ah, tienes fasciolasis, pero no era de que tenía, sino que comió estos hígados con fasciola, con huevos de fasciola. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, entonces, quiere decir que los huevos se pasan nomás y son eliminados. No hay problema. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que no coma hígado para no confundirnos en el diagnóstico. Entonces, el huevo no es el estadio infeccioso. Recuerden siempre, por eso siempre en los exámenes les preguntamos cuál es el estadio infeccioso, porque no tiene que ser el estadio infeccioso específico para que se produzca la infección. ¿De Ya, acuerdo? doctor, gracias. Y mi segunda pregunta era, en el caso de la parangonimiasis, la clínica se parece a la tuberculosis. Entonces, si es que a un paciente que tiene, bueno, sospechamos que tiene tuberculosis, lo tratamos y como si tuviera tuberculosis, no va a mejorar. Y ahí podríamos ya De- ver. claro, es que el tratamiento de la tuberculosis es prolongado, tú sabes, ¿no? Entonces, es varios meses. Y el paciente a veces no mejora rápidamente, entonces uno dice, sí, debe ser tuberculosis, que no se le ha encontrado el BK, pero que de repente el laboratorio está fallando. Entonces hay que ver, ¿no? En primer lugar, el antecedente epidemiológico. Se les debe preguntar a todo paciente que no responde bien a un tratamiento de tuberculosis, se le debe preguntar si es que ha comido cangrejos crudos en el norte del país. En segundo lugar, es el estado general del paciente. Si el estado general del paciente es bueno, es difícil que sea una tuberculosis, ¿no? Y sobre todo si no responde. Y en tercer lugar, es la radiografía que les he mostrado, que la localización, que esto no es 100% seguro, pero eso nos ayuda, la localización de las cavernas o las lesiones a nivel pulmonar. Si están en el ápice, eso es tuberculosis. Si está en la base, es difícil que sea tuberculosis, más probable que sea paragangliomatosis. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana. Avísales a sus compañeros de la clase A, ¿no? La clase A tiene mala suerte, siempre hay feriados y los resultados del examen también revelan que los de la clase A tienen notas más bajas que ustedes. Muy bien, entonces nos vemos con los que tengo práctica en la tarde y con ustedes mañana en la clase teórica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc.